soy Rubén Oropesa, estudiante de segundo año de Medicina en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. En este video les estaré presentando la integración del metabolismo en el control hormonal del área de bioquímica. Y así comenzamos. Para comenzar a profundizar el tema, es importante saber qué es la integración metabólica. Es un conjunto de funcionamientos físicos, químicos y biológicos que experimenta el ser vivo. Nosotros o nuestro organismo siempre se mantiene una constante estabilidad, a pesar de que está sujeto a constantes cambios del ambiente externo e interno. Todo este control se lleva a cabo gracias al sistema nervioso central y los mecanismos químicos. El sistema de señales químicas puede actuar en el interior de la misma célula, acción intracrina, también virtiéndose en el espacio extracelular, lo que llamamos efecto autocrino. Muy bien, la acción intracrina ocurre cuando sustancias que no son secretadas se unen a receptores intracelulares, y el efecto autocrino expresa su efecto sobre la misma célula que origina el mediador químico. Vamos con la hormona, que es un producto químico de un órgano elaborado en pequeñas cantidades, secretado a la sangre y transportado a un órgano distante, donde ejerce su función. Las hormonas pueden clasificarse de acuerdo a su composición química, solubilidad, ubicación de sus receptores y naturaleza de la señal usada para medir su acción dentro de la célula. Un poco de historia. El término hormona fue utilizado por primera vez en 1905 por William Bayliss. Es un término que deriva del verbo griego apuao, que significa poner en movimiento o estimular, aunque ya hace mucho tiempo habían descubierto dos funcionamientos hormonales. La primera fundamentalmente del hígado, que fue descubierto por Claude Bernard en 1851, y la segunda fue la función de la médula suprarrenal, descubierta por Alfred Bulpian en 1856. La primera hormona que se descubrió fue la adrenalina, descrita por el japonés Takamine Hokichi en 1901. Clasificación de las hormonas. Se constituye según su naturaleza química. Pueden ser hormonas peptídicas y hormonas lipídicas. Hormonas peptídicas son derivados de aminoácidos. Un gran ejemplo son las hormonas tiroideas. También derivan de olipopéptidos, como la vasopresina. Y una gran derivación también son los polipéptidos, como la hormona de crecimiento. En general, este tipo de hormonas no pueden atravesar la membrana plasmática de la célula diana, por lo cual los receptores para estas hormonas se hallan en la superficie celular. Las hormonas tiroideas son una gran excepción, ya que se unen a receptores específicos que se hallan en el núcleo. Las hormonas lipídicas son esteroides o eicosanoides, como la testosterona o como la prostaglandinas. Atraviesan sin problemas la bicapa lipídica de las membranas celulares y sus receptores específicos se hallan en el interior de la célula diana. La mayoría de las actividades metabólicas están controladas de mayor a menor por las hormonas. La fisiología de las hormonas. Las glándulas endocrinas y sus productos hormonales están especializadas en la regulación general del organismo, así como también en la autorregulación de un órgano o tejido. El método que utiliza el organismo para regular la concentración de hormonas es el balance entre la retroalimentación positiva y negativa, fundamentado en la regulación de la reproducción, metabolismo y excreción. Las hormonas pueden ser estimuladas o inhibidas por otras hormonas, concentración plasmática de iones o nutrientes, neuronas y actividad mental y cambios ambientales, por ejemplo, luz, temperatura y presión atmosférica. Las hormonas pertenecen al grupo de los mensajeros químicos, que incluye los neurotransmisores y las feromonas.
En su regulación, el sistema endocrino constituye un sistema cibernético capaz de autorregularse a través de los mecanismos de retroalimentación, feedback, los cuales pueden ser de dos tipos. El feedback positivo, que es cuando una glándula segrega una hormona que estimula a otra glándula para que segregue otra hormona que estimuló la primera glándula. Un gran ejemplo es la FSH, segregada por la hipófisis. Estimula el desarrollo de folículos ováricos que segregan estrógenos, que estimulan una mayor secreción de FSH por la hipófisis. Feedback negativo. Cuando una glándula segrega una hormona que estimula a otra glándula para que segregue una hormona que inhibe a la primera glándula. Obtenemos que las hormonas son la principal herramienta de la comunicación intercelular y de su mecanismo de acción. Tenemos que recordar que a pesar de las variaciones de los ambientes externos e internos, estos organismos deben mantener de forma constante unas condiciones de funcionamiento adecuadas, ya que simultáneamente se ocupa de actividades de crecimiento y de reparación. Para realizar estas funciones deben estar reguladas de forma precisa las rutas de reacción anabólicas y catabólicas que utilizan los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas como fuentes de energía y como precursores para la biosíntesis. El manejo de un sistema tan complejo como el cuerpo necesita de un flujo continuo de información entre sus partes. En el cuerpo de los mamíferos, las hormonas realizan una gran parte de la transferencia de información. Estas moléculas mensajeras están organizadas en jerarquías complejas que permiten un grado elevado de regulación sofisticada. ¿Qué significa anabólica? Significa de síntesis y catabólicos de degradación. La mayoría de las señales químicas son aminoácidos modificados derivados de ácidos grasos, péptidos, proteínas o esteroides. El sistema endocrino está conformado por una serie de células especializadas, que muchas se encuentran en las glándulas. Tras segregarse, las moléculas de hormona viajan por la sangre hasta que alcanzan una célula diana. Las acciones intracelulares de muchas hormonas se producen por medio de un grupo de moléculas denominados segundo mensajeros, entre los que se encuentran los nucleótidos AM cíclicos y GMP cíclico, los iones de calcio y el sistema fosfolípido de inositol. La mayoría de los segundos mensajeros actúan modulando enzimas con frecuencia mediante un dispositivo de amplificación potente que se denomina cascada enzimática. El proceso se inicia cuando un segundo mensajero viaja a una enzima en específica. Un gran ejemplo es la unión del AMPC a la proteína quinasa A inactiva. La convierte en la proteína quinasa A activa, lo cual a su vez modifica la actividad de muchas enzimas diana mediante fosforilación. Una vez que una hormona esteroidea ha disponido dentro de una célula, se une a una proteína receptora específica del citoplasma. Las hormonas se sintetizan y segregan por células especializadas y ejercen efectos bioquímicos sobre las células diana. Cuando estas células dianas se encuentran lejos de las células que segregan hormonas, estas se denominan hormonas endocrinas. Las hormonas paracrinas ejercen su efecto sobre las células cercanas. Algunas hormonas ejercen efectos muy específicos sobre una clase de célula diana, mientras que otras hormonas actúan sobre diversas células diana. Por ejemplo, la hormona estimulante del tiroides, mejor conocida como TSH, que estimula la secreción de T3 y T4, que es la tiroxina, por las células foliculares de la glándula tiroides. Al contrario, la T3 en forma activa y la T4 estimulan diversas reacciones celulares.
en numerosas clases de células. Un gran ejemplo es que estimulan la glucogenólisis en las células del hígado y la absorción de glucosa en el intestino delgado. El sistema de cascada hormonal. En este sistema que se esquematiza que el hipotálamo, un área del encéfalo que une los sistemas nerviosos y endocrinos, reciben las señales sensitivas. Además de regular la producción de hormonas, las células nerviosas del hipotálamo controlan y regulan las funciones corporales vitales, como la temperatura corporal, la tensión sanguínea, el equilibrio hídrico y el peso corporal. El hipotálamo está asociado también con determinados comportamientos, como lo es la ira y el deseo sexual, y sentimientos como lo son el dolor y el placer. El hipotálamo induce la secreción de varias hormonas que producen el lóbulo anterior de la hipófisis. La hipófisis, que está unido al hipotálamo por el tallo hipofisiario, está formado por dos partes diferentes, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Esta función se realiza sintetizando un conjunto de hormonas específicas, liberadoras de péptidos. Las hormonas de la hipófisis anterior se denominan trópicas, que significa volver o cambiar, debido a que estimulan la síntesis y liberación de hormonas por otras glándulas endocrinas. Por ejemplo, la TSH, que estimula la liberación de la T3 y la T4 de las glándulas tiroides. Las células dianas poseen también mecanismos que las protegen frente a la sobreestimulación por las hormonas, mediante un proceso que se denomina desensibilización. La supervivencia de los organismos multicelulares requiere que estén controladas de forma rigurosa el crecimiento celular y la división celular. Se cree que una diversidad de polipéptidos y proteínas semejantes a las hormonas, que se denominan factores de crecimiento o citoquinas, regulan el crecimiento, la diferenciación y la proliferación de muchas células. Los factores de crecimiento se diferencian de las hormonas en que éstas se sintetizan por diversas clases celulares, en lugar de por células glandulares especializadas. Vamos con los mecanismos de acción. Las hormonas inician sus acciones en las células dianas, uniéndose a un receptor. Las hormonas hidrosolubles se unen a moléculas receptoras sobre la superficie externa de la membrana plasmática de las células dianas. El proceso de unión, que es reversible, desencadena un mecanismo que inicia una cascada de fosforilación, bien directamente o indirectamente, a través de moléculas de segundos mensajeros. En cambio, las hormonas liposolubles, como la hormona esteroideas y tiroideas, penetran entre las células dianas, donde se unen a moléculas receptoras específicas. Cada complejo de hormona receptor se une a continuación a regiones específicas del ADN de la célula diana. Esta unión modifica la expresión genérica y conduce a un cambio de perfil proteico de la célula. Las hormonas juegan un papel muy importante para el correcto funcionamiento de nuestros mensajeros entre órganos y tejidos, crecimientos y desarrollos, metabolismos, funciones sexuales, reproducción y los estados de ánimo. En los tipos de acción hormonal, permite que un grupo de células le diga a un conjunto vecino qué identidad celular debe adoptar. Existen distintas formas en que actúan las hormonas, y estas son: acción endocrina, que la hormona es sintetizada en un órgano o glándula y es vertida al torrente sanguíneo para luego unirse a receptores específicos. Acción paracrina, que la hormona actúa desde las células endocrinas a receptores específicos en células vecinas. Y la acción autocrina, que la hormona ejerce su acción sobre la misma célula. Hemos llegado al final de nuestro video.
que trató sobre la integración de metabolismo del control hormonal. Como referencia bibliográfica les quiero dejar el libro de bioquímica de Trudy. Espero le haya gustado, muchas gracias por su atención.